Vamos a el último bloque con Luis Diego Fernández. Luis Diego Fernández, con quien me he cruzado en más de alguna entrevista y con quien hemos charlado mucho vía las redes. No hemos tenido mucha relación en vivo y en directo. Son los tiempos informáticos que generan esto. Es un filósofo que nació en 1976, licenciado en filosofía por la UBA, y profesor de la materia Problemas Filosóficos en la Universidad de Itela. Dicta seminarios y cursos en universidades e instituciones nacionales y prologó ediciones al español de obras de filósofos como George Palante y Robert Nozick. En el 2010 fundó la Escuela de Filosofía EF, donde realiza muchos cursos. Luis Diego Fernández da muchos cursos abiertos, así como damos nosotros, como el que mañana empezamos en el CONEX. Él tiene muchos cursos, sobre todo donde trabaja filosofía libertaria y hedonista, que son sus temas, y colabora con distintos medios periodísticos. Publicó algunos libros como Hedonismo Libertario, Los Nuevos Rebeldes y Libertinos Plebeyos. Y es un adherente, iba a decir un fanático, pero no le va a gustar a Luis, pero sí es un gran adherente de la obra de Michel Onfray. Michel Onfray, O-N-F-R-A-Y, es un filósofo francés que lo voy a resumir en dos palabras porque lo vamos a escuchar al profesor Fernández, que básicamente es alguien que se ha peleado contra la academia en Francia, y sin incurrir en el género de la divulgación, porque no llega a tanto, pero sí ha generado una ruptura, ha fundado su propia universidad, la Universidad Popular de Caen, donde de algún modo se pelea contra dos cuestiones. Por un lado, los formalismos del mundo académico, pero también lo que es la mirada oficial de la historia de la filosofía. Además de ser un gran cultivador del hedonismo libertario, también es alguien que ha generado una contrahistoria de la filosofía, buscando aquellos que el discurso oficial de la filosofía ha dejado afuera o ha encapsulado o ha soterrado, como nos gusta decir, ha marginado. La contrahistoria de la filosofía creo que lleva ya 5 o 6 tomos, donde tenemos como la historia paralela. Es muy discutido Onfray por todo esto. Aparte es como que rompe la cuestión ideológica. Uno lo lee y no sabe si es de izquierda, de derecha, en qué lugar está parado. O sea, es un descentrador por naturaleza que me parece fascinante. Y un tipo que saca la filosofía de los claustros, y la verdad a mí me encanta. Tiene no solo sus libros, sino las ideas. O sea, hay 4 o 5 ideas que uno va encontrando en muchos filósofos, que son ideas que te hacen ver evidentemente los problemas desde otro lugar. Vamos a escucharlo a Luis Diego, que nos cuente en primer lugar quién es Michel Onfray. Michel Onfray es un filósofo francés que tiene 58 años, que está vivo, obviamente, y que tiene una cantidad de libros descomunal. O sea, para sus 58 años publicó 86 libros, lo cual, para que se dé una dimensión de la cantidad de producción que tiene. Obviamente que los 86 libros no son todos buenos, son dispares, hay buenos libros, otros libros que no son tan interesantes. Lo que sí tiene interesante a mi juicio de Michel Onfray, él empezó a publicar en el año 89, ese es el primer año donde empezó a escribir, digamos, desde el 89 hasta hoy, hasta el 2017. A mi juicio, lo más interesante de Michel Onfray es lo que él publicó en los años 90 hasta principios de 2000 más o menos, ¿no? Después ya creo que se empezó a repetir un poco, volvió siempre sobre los mismos tópicos, los mismos temas, pero lo más interesante a mi juicio es que él reivindicó una tradición filosófica que es hedonista, digamos, ¿no? Que a veces es una línea de la filosofía no muy vista. Entonces, me parece que ese es el aporte más interesante, ¿no? Retomar un legado filosófico que viene desde Grecia, desde filósofos raros como los cirenaicos o como los atomistas, por ejemplo, hasta llegar a los filósofos como Nietzsche, como los libertinos barrocos, hasta como Foucault y Deleuze. Entonces me parece que armó un linaje propio, que eso es lo más interesante, y ha trabajado temas que tienen que ver con esa tradición, como la gastronomía, como el erotismo, como lo libertino, que parece que es lo original de él, digamos, ¿no? Tiene objetos de reflexión que son extraños por ahí para la tradición filosófica. Excelente presentación. Gracias, Luis. Te repregunto entonces, ¿qué libros recomendás para alguien que quiera empezar a leer a Michel Onfray?
yo te recomiendo un libro que se llama La potencia de existir, manifiesto hedonista. Y es un libro muy sencillo de leer. En general, Onfray tiene una escritura que es accesible, digamos, no es complejo. Y ese libro, ¿por qué? Siempre lo recomiendo como el primero, como la entrada, porque ese libro él va tocando diferentes áreas que trabaja. O sea, habla de su ética hedonista, de su política libertaria, de su dietética, o sea, de la cuestión gastronómica, de la cuestión erótica, de la cuestión... Va como trabajando diferentes áreas. Es como un buen punto de partida para conocer un poquito de cada cosa. No creo que sea su mejor libro, pero es una buena entrada. Los mejores libros de Onfray para mí son, yo te diría, ponerle 4 libros que te puedo recomendar. El primer libro de él, del año 89, es El vientre de los filósofos. Es un libro muy breve, chiquitito, que son como viñetas de la dieta de cada filósofo. O sea, qué comía Sartre, qué comía Diógenes, qué comía Epicuro, qué comía Nietzsche. Y hace una relación ahí entre el pensamiento de cada uno de ellos y su dieta. Hay una lógica entre la ingesta y la reflexión. Entonces, es el primer libro de Onfray y tuvo mucho éxito en Francia. Acá se tradujo al castellano en el año 99, ¿no? Que sus libros también empezaron a traducirse con bastante cercanía respecto de sus ediciones originales. Crítica a la razón dietética, El vientre de los filósofos, del año 89. Y después, otros 2 que también son muy buenos para mí, que son Política del rebelde, por un lado, que es un libro político, es un libro de filosofía política. Ese libro lo que él plantea es su mirada, digamos. Él se ha definido, él tuvo como diferentes etapas políticas. Siempre se definió como un anarquista, pero no un anarquista clásico, no un anarquista del siglo XIX, ¿no? Él habla de post-anarquismo, hoy dice que es un socialista libertario, digo, tiene diferentes definiciones, pero lo que intenta hacer en ese libro es, como él plantea, retomar el legado de Mayo del 68 como un movimiento que le parece interesante, un movimiento donde se busca una mayor como libertad individual, un movimiento también que buscaba ampliar los placeres, digo, ampliar esas libertades sexuales, etcétera, y también lo que tiene que ver con mayor igualdad social, digamos, ¿no? Equilibrar esas dos cosas, ¿no? Igualdad social y una libertad individual mayor. Bueno, él hace un linaje político ahí que es muy interesante. Y otro que también les recomiendo, que a mi juicio son los mejores, se llama La construcción de uno mismo, que hay otra traducción al castellano que le pusieron La escultura de sí, que en verdad el título en francés es La escultura de sí, que es un libro de ética, ¿no? Es un libro muy lindo, muy estético, porque arranca en Venecia, en Florencia, es un recorrido que él hace por esas ciudades, y reflexiona sobre la figura del condottiere, que es un personaje italiano, digamos, ¿no? Habla mucho de Maquiavelo, es un libro más italiano, si querés, que francés, pero lo que plantea ahí es un poco una moral, como él llama, una moral antiascética, es decir, una moral hedónica, una moral elegante, con valores nietzscheanos, si querés, ¿no? Con valores más anticristianos, ¿no? Básicamente. Todos me encantan. Aparte tiene una claridad, Luis, cuando habla, ¿no? Muy del palo de Onfray, ¿sí? Es como nuestro Onfray argentino, me parece, Luis, muy piola sus laburos. ¿A quién habrá votado Luis Onfray, ¿no? En estas elecciones? ¿Habrá votado a Macron? ¿Habrán votado a Le Pen? Seguro que no, evidentemente, pero a mí siempre me aparecen esas preguntas después de una elección, estos intelectuales en general, a quién apoyaron, ¿no? Y queremos saber otra pregunta, Luis, que es acerca de la actualidad de Onfray. O sea, ¿por qué nos puede ayudar Onfray a pensar la actualidad? Si uno tiene que decir dónde está el Onfray actual, paradójicamente yo me iría al Onfray de la década del 90 y del 2000, porque a mí me parece que lo que él está haciendo en los últimos años ya es más repetido, vuelve sobre lo mismo, tiene más que ver con la actualidad francesa, con la política francesa, es muy crítico de todos los partidos políticos, muy escéptico, digamos. Hace poco publicó uno de los últimos libros que se llama Cosmos, que creo que se tradujo al español también, que él dice que es como su primer libro, ¿no? O sea, paradójicamente él dice que es su primer libro porque está como rehaciendo su filosofía. A mí no es lo que más me interesa, digo, este último Onfray de los últimos, ponele 10 años, no es, a mi juicio, el más interesante. Me parece demasiado escéptico, demasiado quejoso. Me parece más, si querés, mucho más vital el Onfray de la década del 90, cuando era más joven, digamos.
¿Y por qué entonces hay que leerlo a Onfray? Para terminar, te agradecemos mucho, Luis, tu presencia y nada, nos encanta conversar de filosofía. Ojalá tengamos más momentos juntos. ¿Por qué decís vos y le recomendás a nuestros oyentes que lean a Michel Onfray? ¿Por qué leer a Michel Onfray? Yo diría, hay que leer a Michel Onfray si uno quiere tener una idea de la filosofía, ¿no?, vinculada con objetos extraños de reflexión, digamos, ¿no? Es decir, que la filosofía también se puede hacer filosofía de la gastronomía, por ejemplo, que también se puede hacer filosofía del erotismo, que también se puede hacer filosofía del dandismo, que también se puede hacer filosofía del placer, digo, que en general son temas que siempre estuvieron en la tradición filosófica. El placer es un tema que viene desde Epicuro, digo, no es algo nuevo. Sin embargo, por ahí, si querés, en el siglo XX, XXI, estos, digamos, últimos siglos, es un tema que quedó medio afuera de la tradición, digamos, ¿no? Es decir, Deleuze, si querés, pensaba el deseo, Foucault pensó el placer también, ¿no? Tiene un libro que es El uso de los placeres, la historia de la sexualidad, y Onfray retoma un poco esas reflexiones, ¿no? Pero a mi juicio, digamos, lo que él hace es, él no es un filósofo muy creador, él no crea conceptos, pero es muy claro, es muy sistematizador y pone el ojo, digamos, en cuestiones actuales del placer, como la gastronomía, como el auge de lo gourmet, por ejemplo, de los últimos años. Digo, eso me parece muy actual, porque, nada, si uno agarra cualquier revista vas a ver vinos, comida, digo, un cocinero como un artista, bueno, todo eso lo piensa muy en detalle Onfray hace, te diría, por lo menos 20 años. Bueno, gracias Luis. Te sumo la contrahistoria de la filosofía, que a mí me resultó fundamental, sobre todo para los que somos docentes de filosofía y tenemos los manuales históricos y son, viste, siempre los mismos filósofos en las mismas épocas históricas, y bueno, empezar como a entrecruzarlos, ¿no? Ahí con un montón de pensadores de los que uno no sabía nada, y lo que ha hecho Onfray es como sistematizarlos. Entonces tenemos como el contramanual. Me acordé de hay un libro que se llama El Antimanual de Filosofía o algo por el estilo, que es fascinante, que es un libro hecho a color, un libro a todo color, con páginas así matizadas, papel mate, carísimo. Todo esto para decir que es un libro que cuesta $1,50, pero que está buenísimo y que tiene como ejercicios. Se escribió como el antimanual de la filosofía, siempre se coloca en ese lugar. Bueno, Luis Diego Fernández hablando sobre Michel Onfray. Gracias, se nos fue el programa, empezamos con los orgasmos bíblicos y terminamos ya destruidos, cansadísimos, hecho mierda. Gracias a los oyentes y a los videntes que estuvieron hoy probando el dispositivo. Gustavo, ¿cómo lo viste? Bien, bien, Gustavo acá nos dice que sí. María, bien, todo el mundo contento. Esto es la Futurock. Acá nuestro público está absolutamente dormido ya tuvieron su orgía filosófica, ahora están pensando en qué van a comer, en qué van a cenar. Ahí, vean la cara de acabados que tienen todos. Bueno, gracias por estar ahí. Esto es Demasiado Humano. Esto sigue todos los lunes. Próximo lunes, 1 de mayo, programa grabado. 1 de mayo, Día del Trabajador, pero con toda la onda, con toda la banca y con todo este deseo de seguir haciendo filosofía en radio, lejos de querer encontrar una certeza para pelearnos contra el sentido común instituido. Demasiado Humano.